Buenos días. Bueno, la idea de hoy es hacer un recorrido breve por la unidad número 9 para todos aquellos estudiantes que no han podido escuchar la presentación. El material lo van a encontrar en la parte cuarta del libro de Bueno Campos, que es el que venimos trabajando. El tema de hoy es la elaboración de la etapa concreta de formulación y selección de estrategias dentro del proceso de administración estratégica que tiene las etapas que estamos viendo, el análisis interno y externo que hemos visto, la definición de objetivos y metas. Nos vamos a concentrar en la formulación y selección de la estrategia, que es el proceso en el cual se termina evaluando cada una de las alternativas estratégicas para seleccionar finalmente y formular o diseñar el proceso con el cual luego se va a implementar esa estrategia. Esta definición estratégica surge a partir de el análisis o diagnóstico de la organización y el autor menciona algunos de los ejemplos de las variables internas y externas que se pueden evaluar desde la demanda, la competencia, el sector industrial, la organización comercial. Por supuesto que son todos ejemplos. La idea es que ustedes puedan recorrer el libro y ver en el caso práctico que están estudiando, que es Habana, cuáles son las variables del entorno y propias que son determinantes para su situación competitiva. Las etapas de la formulación estratégica son 8. Nosotros nos vamos a concentrar en todo el proceso de evaluación de las alternativas estratégicas porque concretamente una vez determinadas, no estamos hablando de la etapa número 5. Cuando hablamos de la evaluación es porque previo a formular la estrategia yo tengo que elegirla y de eso se trata el proceso. Entonces, en principio vamos a tener una elección o definición de los objetivos que se pretenden alcanzar con la estrategia, verificar y compatibilizar que esos objetivos sean coherentes con el contexto, definir por niveles el grado de responsabilidad dentro de la organización para el alcance de esos objetivos, elegir la estrategia global, evaluar las alternativas de proceso estratégico, de proceso de formulación, elaborar la política institucional, los programas y los presupuestos. Todo este proceso de formulación estratégica se realiza en el ámbito de los principios del proceso estratégico, que son 4 y están presentes en todo el proceso de administración estratégica. El principio de oportunidad, la libertad de elección y prudencia, el principio de escasez, que, que trabaja con las restricciones al momento de la elección. Digo, ningún recurso es abundante, todos los recursos son escasos, y este principio también da lugar al siguiente, que es el principio de eficiencia, que tiene que ver con la asignación de esos recursos. Sabemos que la eficiencia es el ajuste de esos recursos en cuanto a la manera de utilizarlos, ¿no? Y cuán lejos podemos llegar en función de su adecuada asignación. Y por último, el principio de flexibilidad, que le da la cualidad de adaptación o adaptabilidad que exige el proceso de administración estratégica que saben que es dinámico. Al mismo tiempo, para poder formular una estrategia se deben dar algunas condiciones. La primera es la consistencia interior, es decir, que ninguna estrategia de las que estamos evaluando sea contradictoria con la misión y visión de la organización. La compatibilidad de esa estrategia con el medio, es decir, que sea la adecuada en el contexto que vive la organización. La compatibilidad de recursos, esto es, asociar esa estrategia a lo que se requiere para implementarla, porque ninguna estrategia va a ser tal si no puede ser implementada. Y la elección adecuada del horizonte temporal, la variable más determinante, podría decirse, del proceso estratégico, porque es lo que menos evaluamos, lo que menos consideración tiene de parte de los directivos. Por supuesto que para el análisis estratégico, para poder evaluar las alternativas, nosotros nos enfrentamos con eh, distintas condiciones o distintas situaciones. La primera tiene que ver con la definición de criterios estratégicos para elegir
la estrategia que finalmente vamos a implementar. Y acá hay varias opciones. Les pido que lean el capítulo del libro en donde hay alguna descripción en profundidad de cada una de ellas, pero eh, lo que importa acá es que depende mucho de cuál sea el criterio utilizado para la definición o la final elección de la estrategia. ¿Qué quiero decir con esto? Ningún criterio es mejor o peor que otro, pueden combinarse, pero el definirlos ayuda a entender el propósito de esa decisión o el fundamento de una decisión. Criterios como eficiencia, crecimiento de la empresa, autonomía o independencia de un grupo de control, la flexibilidad o la supervivencia o seguridad en la organización. Este proceso de evaluación es interno y externo. Cuando hablamos del proceso interno, se definen los ejes estratégicos de expansión, integración y especialización para mejorar la situación competitiva de la organización. Cuando hablamos del segundo, el externo, hablamos ya de estrategias de diversificación, sean concéntricas o conglomeral. Este gráfico está en la página 289 del libro, o dos, no, perdón, 293, y me interesa que analicen cómo es el proceso de evaluación de los gaps, que son, un gap es un desvío entre la situación planificada y la situación real. Entonces, tanto de la evaluación para la expansión como la evaluación para la diversificación, es decir, interna y externa, tienen un proceso de análisis concreto de esas distancias. Y es importante que los estudiemos. Por otro lado, no podemos ignorar la situación de existencia de sesgos por parte de los evaluadores. Y estos sesgos están, digamos, asentados en la experiencia del evaluador, en la inexistencia de una única posición. Tampoco existe una visión particular, perdón, general, sino más bien existen visiones particulares condicionadas por el ojo del evaluador. Y por supuesto esto trae algunos conflictos en el momento de la evaluación de una alternativa. Pero estos sesgos van a ser atenuados, van a ser objetivados si el analista o el evaluador cumple con las condiciones de las que hablábamos previamente, estas condiciones que tienen que ver con la consistencia, la coherencia, el ajuste con el contexto, el ajuste con los recursos y por supuesto, la flexibilidad de adaptación o la adaptabilidad al contexto si éste cambia. Hay dos cuestiones a resolver en la evaluación. La primera tiene que ver con una problemática que es inherente a la situación organizacional, que es esto de optar entre alternativas distintas, evaluados con criterios distintos. ¿Cómo volvemos eso comparable? Es decir, ¿cómo hacemos para que una situación determinada tenga un mismo criterio de evaluación y una alternativa única, cuando en realidad la complejidad hace que cada uno de los evaluadores entienda o perciba esa situación de una manera diferente? Ese primer problema va a ser atendido por un conjunto de herramientas matemáticas que permiten objetivar el análisis y quitan la libertad de la decisión o la aplicación o la implementación de mucho o de un contenido alto sesgado por parte del evaluador. La segunda situación es la ponderación de los riesgos. Cada vez que se evalúa una alternativa, estamos frente a un costo-beneficio, un análisis de costo-beneficio o cualquier otro mecanismo que podamos usar para evaluar, pero la verdad es que hay una cierta incertidumbre en relación a los recursos y a su posibilidad o probabilidad de que existan, que hace que esta situación sea bastante compleja también porque hay que ponderar los riesgos de esa decisión. En la primera situación vamos a encontrar una descripción bastante interesante en el libro, pueden buscarlo de otros autores, pero en el libro tienen un material suficiente, sobre métodos cuantitativos
el método Delphi, los modelos de decisión multicriterio, las técnicas actuariales, el análisis de costo-beneficio para evaluar alternativas sin que sea el sesgo o la mirada del evaluador la única opción. Estas técnicas o métodos son una herramienta posible que no dejan, digamos que al momento de elegirlas tienen un condicionante de sesgo porque el experto es quien decide qué técnica utilizar. También son relativas porque si son evaluadas con una metodología, tendrá unos resultados y si son evaluadas las alternativas o las estrategias con otra metodología, tendrán otros. Ofrecen información válida, pero esa información es válida conforme a la información de las variables que se le ingresan a esa situación, digamos, a esa técnica, con lo cual está como encapsulado el análisis a las variables que uno pone sobre la mesa. También ofrecen versiones estáticas o dinámicas, depende de la técnica y el momento en el que se aplica. Y no todos los problemas pueden ser evaluados con las mismas técnicas, esto también hay que decirlo. En el mismo sentido, es importante que esa mirada que se debe realizar sobre los resultados tenga eh, la calidad suficiente como para entender que estas también pueden ser limitadas. Por otro lado, también esta evaluación que se realiza en el proceso de formulación de la estrategia permite generar un efecto que se llama efecto sinérgico, que tienen todos los procesos sistémicos, que hacen que se amplifique el resultado o el impacto en función de la adecuada combinación de diferentes elementos. Este efecto sinérgico hace que todo el proceso sea un poco más dinámico y tenga como una velocidad y una fuerza, una intensidad, un impacto más alto. Ya venimos analizando el tipo de estrategias que pueden tener o el tipo de perfil estratégico que pueden tener las estrategias que uno implemente, pero no podemos olvidarnos de que las estrategias que son ofensivas solo pueden existir cuando parten de la explosión de fortalezas, es decir, de potenciar fortalezas o capacidades que la organización tiene, y las estrategias defensivas están más concentradas en eliminar debilidades, en generar espacios donde haya una contención ante la amenaza y no tanto de desarrollo o crecimiento organizacional. Por otro lado, así como analizábamos el proceso de formulación desde la evaluación de la estrategia, esta evaluación la realizamos para poder elegir finalmente cuál es la estrategia que vamos a implementar o qué conjunto de estrategias vamos a implementar. Y para eso vuelve a tener como preponderancia o importancia el criterio que utilicemos en la evaluación. Entonces va a haber una clasificación de alternativas en función del criterio utilizado. Si hay un criterio económico tendrá una clasificación, si hay un criterio utilizado para el acceso al sector industrial que se quiere abarcar, también va a tener una nueva clasificación. Si hay un efecto sinérgico que se visualiza en esa estrategia, también va a tener una nueva clasificación. Por supuesto que todo va a depender del análisis que se haya previamente hecho del sector industrial que se pretende alcanzar. Digo, este análisis depende de la situación en la que esté la organización, con lo cual cuando analizamos el sector industrial vamos a evaluar sus barreras de entrada, el perfil competitivo de los que están, qué potencial económico y de crecimiento tiene ese sector industrial. Entonces, como resultado vamos a obtener una factibilidad, se podría decir, de esos sectores industriales. Entonces podremos decir que un sector puede ser factible o un sector industrial podría resultar rechazado para inversiones próximas de la organización.
la decisión estratégica, es decir, la final elección de la o las estrategias, hay que analizarlas en relación al rendimiento esperado y el riesgo que la alternativa propone. Es decir, siempre estamos trabajando, en este caso, cuando llegamos al momento de la elección, el segundo cuestionamiento, que es la evaluación de los riesgos. Es decir, bueno, cada vez que vamos a tomar una decisión, también hay una cierta incertidumbre que rodea el escenario que estamos analizando y eso eh, trae riesgos y esos riesgos deben ser analizados en función del rendimiento que cada uno de ellos puede tener. Y por supuesto, dentro de esos riesgos se pueden evaluar varias cosas, desde el costo de acceso a la industria, la gestión de las actividades diferentes y cómo esto provoca ineficiencias dentro de la gestión directiva o una ineficacia, puede ser eficiencia o eficacia. Eh, ¿De qué hablamos ahí cuando los agentes directivos o los actores o los directivos o los CEO de una organización trabajan en mercados concentrados? La actividad está mucho más orientada a esa única actividad. Entonces todo lo que se hace está concentrado en un mismo esfuerzo. Pero finalmente el agregar nuevas actividades o nuevos sectores industriales trae aparejado cierta diversidad en la decisión y vuelve más compleja esa acción directiva y por lo cual puede haber algún riesgo de ineficacia o ineficiencia. También es necesario evaluar la masa crítica a la que nos enfrentaremos, es decir, si en ese futuro sector industrial eh, puede o no haber algún o un grupo o número suficiente de clientes potenciales. La masa crítica es aquello eh, que, mm, que va a dar sustento, sostenibilidad a la nueva actividad industrial. Es decir, solo se justifica una nueva actividad cuando exista una demanda potencial alcanzable, factible, posible, que justifique el correr esos riesgos, es decir, el apostar un costo determinado o apostar recursos en ese nuevo emprendimiento. Y también hay que pensar que, ese ajuste entre el rendimiento esperado y el riesgo no siempre es sinérgico. A veces trae conflictos de interdependencia o de ajustes y retrasa los procesos. Finalmente, es importante conocer que tenemos algunas alternativas estratégicas frente al riesgo. Y para eso analizamos cuáles son los elementos de este riesgo. Es decir, tenemos que saber que hay expectativas de éxito, que hay expectativas de fracaso y que en general son subjetivas, que hay mucha incertidumbre en los resultados y que depende mucho del perfil de los gestores. También hay que saber que el riesgo tiene un condicionante que es la proyección y la proyección digamos, tiene una base en la probabilidad, con lo cual hay cierta incertidumbre en el contexto que impide tener certezas. Y por último, que también es importante conocer que hay una realidad impostergable, ineludible, que es que nosotros podemos tener un diagnóstico del contexto, pero realmente nunca es suficiente porque nunca vamos a poder medir cuál es la reacción competitiva, es decir, ante una acción nuestra, nuestros competidores van a reaccionar
y eso cambia las condiciones competitivas de ese contexto o de ese entorno. Entonces, esa interacción empresarial, digamos, ese ida y vuelta entre competidores, es siempre dinámico y hace que el contexto cambie permanentemente. Bueno, espero haber acercado un poquito la clase lo más posible para que sea abordable por ustedes. Les mando un beso y espero que nos veamos pronto.